cuántica nos dice que esos orbitales tienen, que no puedo poner la cantidad de electrones que quiera en cualquier orbital, sino que estoy obligado a usar los que tengo disponibles, por eso ese esquema de orbitales es tan importante. ¿Sí? Bueno, este esquema de orbitales uno lo puede determinar haciendo el cálculo. En realidad acá estamos usando ponemos el mismo dibujito para todas las moléculas diatómicas desde litio 2 a nitrógeno 2. Obviamente el dibujito va a ser distinto, porque los orbitales atómicos tienen energías diferentes. Acá por simplicidad ponemos como el mismo dibujito que cualitativamente va a ser similar, pero obviamente va a ser distinto. Los químicos y los geólogos, si cuando volvamos al laboratorio, van a hacer el trabajo práctico de determinarlos y los van a poder ver. Los demás, si tienen ganas y están aburridos, pueden bajarse ese programita que les dije, de Hiperchem, y jugar un poquitito, porque eso ayuda bastante a entender las cosas. ¿Sí? La habilidad que vamos a tratar de que ustedes adquieran es como manejar estos diagramas. Es decir, si yo les doy el diagrama, ustedes tienen que ser capaces de predecir algunas cosas. El ejemplo típico es, por ejemplo, el oxígeno 2. El oxígeno 2 tiene, ¿cuántos electrones tiene de valencia? Tiene 12 electrones de valencia y tenemos que usar el diagrama de la derecha. Entonces ponemos 2, 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10 y tengo que poner 2 en estos dos orbitales, que son dos orbitales degenerados, entonces ponemos 1 en cada uno según el principio de máxima multiplicidad. Entonces, con este diagrama de orbitales moleculares podemos ver que en el oxígeno 2 vamos a tener 2 electrones en 2 orbitales distintos. Estos se llaman electrones desapareados, porque están solos, no están formando un par, y eso le confiere a la molécula de oxígeno 2 propiedades químicas muy interesantes. En particular, tiene un comportamiento magnético que se llama paramagnético, y además tiene una reactividad especial debido al hecho de que tiene esos electrones desapareados. ¿Sí? Eso lo podemos explicar con este modelo de orbitales moleculares de una manera bastante sencilla, mientras que con el modelo de Lewis o con el modelo de enlace de valencia no lo podíamos explicar, porque en el modelo de Lewis me quedaban todos los electrones formando pares. ¿Sí? Entonces esa es una predicción que se puede hacer muy sencillamente con los dedos usando este diagrama de orbitales moleculares. ¿Sí? Otra cosa que uno puede predecir con estos diagramas de orbitales moleculares es qué le va a pasar, por ejemplo, a la intensidad del enlace si a la molécula de oxígeno 2 yo le agrego un electrón o le saco un electrón. ¿Sí? Y eso lo podemos ver mirando si el electrón que estamos agregando o que estamos sacando está en orbitales enlazantes o anti-enlazantes. ¿Sí? Bueno, acá en este diagrama no está escrito, pero siempre tengo un orbital enlazante y un antienlazante. Este es enlazante, este es antienlazante, estos dos son enlazantes y estos dos son antienlazantes. Entonces, por ejemplo, en el oxígeno 2, si yo le agrego un electrón, lo estoy agregando en un orbital antienlazante y eso va a hacer que la unión se debilite. ¿Sí? ¿Entienden eso? Fíjense que poner o sacar un electrón no siempre tiene el mismo efecto. En el caso del oxígeno 2, poner un electrón debilita el enlace y sacar un electrón también debilita el enlace. No es que poner un electrón siempre debilita y sacar un electrón siempre debilita y poner un electrón siempre fortalece. Depende del diagrama de orbitales. Bueno, ahí a ver las preguntas que hicieron. ¿Sí? Bueno, ahí pregunta Antonella en el caso del NO. Bueno, estos diagramas
son para moléculas que se llaman homonucleares, es decir, los dos átomos que componen la molécula son los dos el mismo, y por eso tenemos los orbitales a la misma altura. Si tengo una molécula heteronuclear, es decir, que tengo dos átomos diferentes, en principio los dos lados van a estar como chuecos, no van a estar a la misma altura. Si tenemos la molécula de óxido nítrico, es un buen ejemplo, porque ahí no me queda tan claro si usar el diagrama de la izquierda o el de la derecha, se lo deberíamos dar. Muy bien lo que dice Antonella, se lo tendríamos que dar como dato, ¿sí? Bueno, sí, en algunas moléculas el 1s participa del orbital molecular, por ejemplo, en el hidrógeno 2. En el hidrógeno 2 el 1s es de valencia, porque es el que tiene más afuera. Pero en las moléculas del segundo periodo, como decía Luis, el 1s no participa. Solamente va a participar en el hidrógeno 2, en el helio 2, por ejemplo, también lo deberíamos considerar. Bueno, ahí pregunta Matías, si los electrones desapareados tienen espines inversos, deja de ser paramagnético. Lo que pregunta Matías es una excelente pregunta. Las reglas del principio de construcción y máxima multiplicidad me dan el estado de más baja energía, ¿sí? Es decir, el oxígeno 2 tiene los espines iguales y es paramagnético en su estado de más baja energía, ¿sí? Pero cualquier otra cosa que a mí se me ocurra tiene sentido y van a ser estados. Es un estado excitado. Es decir, es un estado que tiene un poco más de energía o bastante más energía que el estado fundamental. Entonces, por ejemplo, poner los dos electrones del orbital 2pi en el mismo orbital es un estado excitado. De hecho, es un estado excitado del oxígeno que es muy importante en la química, en particular en reacciones fotoquímicas que tienen que ver con la interacción de la radiación con luz. Ese estado excitado del oxígeno 2 es un estado que se llama oxígeno singulete y es un estado que tiene un montón de química. Y incluso poner un electrón en un orbital de más arriba sería otro estado excitado. También otra posibilidad es tener los dos espines en sentido distinto, aun cuando los electrones estén en orbitales diferentes. Eso también es un singulete. Y eso, en realidad ese es el de menor energía. Sí. Si es paramagnético o diamagnético, exacto. Nos da una pauta de cómo la molécula reacciona a un campo magnético. Sí. También dice cómo reaccionan. Los singuletes tienden a reaccionar rápido entre sí, los tripletes reaccionan rápido entre sí. Y por esa razón el oxígeno, que es un triplete, reacciona con dificultad con la mayoría de las moléculas que andan por ahí, que son singuletes. Y por eso podemos vivir en una atmósfera de un gas que es muy oxidante, como el oxígeno, pero que en realidad reacciona lento. Y justamente que reacciona lento es lo que nos permite utilizar esa reacción y controlar esa reacción en la cadena de respiración. Es una reacción lenta que a través del mecanismo de catálisis podemos acelerar, y entonces la podemos controlar. Si la reacción fuera rápida, es incontrolable. Exacto, ahí lo que pregunta Matías, el que tiene dos electrones en distintos orbitales y espines inversos, en principio es diamagnético. Es diamagnética, sin lugar a dudas. ¿Sí? Igual químicamente es distinto, digamos, ese estado no va a ser igual que el que tenga los dos electrones en el mismo orbital. Va a tener una reactividad diferente. Bueno, como señalaba Luis,
que el oxígeno 2 sea triplete es la causa de la vida, ¿sí? De alguna manera, porque tenemos una manera de controlar la velocidad de las reacciones que tienen que ver con oxígeno, ¿sí? Controlamos la velocidad en organismos vivos con las enzimas. Es la causa del